Hola a todos, en este vídeo quería presentaros el Dacia Spring. Ya ha sido presentado de forma oficial en Rumanía después de la presentación que hubo en Francia, y en este caso pues quería mostraros este vídeo que, aunque está en rumano, lo voy a comentar en español acerca de los detalles más básicos que nos ha presentado. Dejo debajo el enlace del vídeo original por si queréis verlo también. No está subtitulado, pero para que veáis la fuente. En este caso pues nos indicaba el presentador que el vehículo pues va a ser el más barato de toda Europa prácticamente. Como veis, la delantera, lo que es todo el frontal, pues se parece bastante a lo que sería el nuevo Sandero, nuevo Logan, toda la nueva forma, incluso un poquito así imitando al Duster, con este aspecto pues un poquito así más robusto, digamos así, todo estéticamente, dado que incluso la parte de arriba pues farza. Y nos ha mostrado aquí, por ejemplo, los tipos de tomas que tenemos para enchufe. Hay dos opciones. Este vehículo, decir que eso sí va a estar prácticamente orientado a lo que sería el renting. Es la versión renting, digamos. Viene pues un poquito más simple, va a modificar difiere un poco de lo que sería la versión que luego estará para calle a partir de otoño. Esta llegaría para abril aproximadamente o así, para principios de primavera. Y ya decir, ya como dije en el anterior vídeo, pues estaban con el Leclerc, habían hecho un pacto, y este es para City, la propia, digamos, marca para car sharing. Como veis, hay muchísimo espacio dentro, y esto pues se debe a que es un motor eléctrico y que el coche en versión original de Renault pues lleva aquí un motor de combustión. Así que en este caso pues nos sobra bastante tiempo, bastante espacio en esta zona del coche. Muy pequeño el capó, o sea que así veis que es ligero, y lo que está básicamente es hecho es para eso, el menor peso posible. Ya sabéis que esto es algo muy importante para un coche eléctrico, y es por ello pues que equipa unas ruedas bastante pequeñitas. El tamaño, eso sí, nos indica que en fotos parecía más grande, pero a la vista ya os puse una foto en el anterior vídeo que es muchísimo más pequeño. La iluminación, como veis, da ese aspecto imitando así como un poco de 3D. La luz de LED, que sería la parte, la diurna central, y luego pues va lleno de luces halógenas. No nos ha confirmado en el vídeo si lleva algún tipo de iluminación de LED, pero supongo que no, y más en esta versión únicamente será la diurna, porque está hecho para, como veis aquí, para la plataforma City. En este caso pues también indicaros que lo que serían las barras de arriba únicamente son de adornos, son útiles. Las llantas en este caso son de 14, están hechas de una aleación un poquito más ligera a lo que sería la normal, obviamente para aprovechar lo que sería toda la electricidad y para que tengan menor consumo. Pero el coche varía un poquito. Esto, por ejemplo, es una pegatina, no es ningún protector, al igual que en el nuevo Stingray, como ya os bien dije. Es también una pegatina, y si queréis el protector en el Stingray hay que pedirlo aparte, como ya os indiqué. Las puertas, como veis, pues muy similar a lo que sería el anterior Sandero, bueno, el que está todavía en venta. Por dentro utiliza, por ejemplo, lo que sería el Median App de la anterior versión, de la actual que hay ahora mismo, pero no la del nuevo Logan o del nuevo Sandero. Todo pues obviamente para evitar coste. El asiento no es regulable en altura, únicamente se puede echar hacia adelante o hacia atrás, pero no es para nada regulable en altura. Y el volante igualmente, en esta versión que es, digamos, la que va a ir para car sharing, tampoco tiene la regulación lo que sería en altura. Una persona alta, como por ejemplo el presentador que nos aparece aquí, pues podría pegar con las rodillas, tiene que ir un poquito, pues sí, digamos, con las piernas un poco más abiertas. El pedal, eso sí, nos ha dicho que tiene un recorrido muy corto, tanto el del pedal del acelerador como el del freno, y en medio, como veis, pues tenéis lo que sería, digamos, para poder modificar los cambios. Aquí en la parte derecha tenemos para los comandos para la voz, digamos, para el tema de Android o para Apple y todo ello, y para las funciones. Y como veis, el cuadro muy sencillo, eso sí, viene toda la información necesaria. En la parte izquierda pues nos indica la parte de abajo donde pone Shades, para la frenada regenerativa. Luego tiene la opción ecológica, neutral, ahí nos dice el nivel de la batería, aquí está al 91%, lo que sea la temperatura, ven los datos, digamos, principales. Y en la parte de la derecha pues nos indica también un poquito lo que sería así la autonomía, la marcha que metida, y aquí los tipos de conducción que hay: la neutral, la eco o la share, que tendría la frenada regenerativa, que cuando el coche, digamos, frena, pues recarga un poquito lo que sería la batería con la propia frenada del vehículo. Lo dicho, tiene el Median App, la versión antigua, como veis, digamos, la versión actual, no que sea antigua, pero que es la versión que lleva un poquito así más barata.
el modelo superior nuevo, digamos, cuando salga al público, quizá lleva otra, pero esto ya pues hay que explicar porque el que ya tenga un Dacia lo conoce bastante bien. Plásticos duros, obviamente, pues no va a variar nada. El interior, eso sí, ha dicho que le recuerda mucho más a lo que sería un Loga de primera generación en cuanto a tipo de acabados y todo esto, porque ahora ya sabéis, está cuidado un poco más. Las ventanas eléctricas, las elevalunas de la parte delantera están en medio, obviamente por tema de ahorro de costes. Estamos hablando de sacar el coche más barato del mercado y es por eso que han sacado y tiene las elevalunas eléctricas delanteras en la parte central. Climatizador no tiene, tiene aire acondicionado también, manual. Luego tienes aquí los botones para el SP, el Start Stop, bueno, Start Stop no, perdón, el SP y otro más, dijo algún que otro mando más, que habría en este caso. Estamos hablando de un vehículo eléctrico. Los sillones sí ha dicho que son bastante cómodos, tiene un poquito la parte en los laterales, pues así, porque te recoge un poco. Un mullido en este caso trae como una especie de imitación a piel, porque obviamente este vehículo va a ser para renting y están buscando pues algo bastante resistente, y como veis el reposacabezas pues está bastante, ya está unido a lo que sería el sillón, ya como los vehículos pequeños de ciudad que hay. La puerta, lo que sería la insonorización, da aspecto, no lo ha probado externamente, pero da aspecto más a un Sandero, lo dicho, de primera generación. Han intentado pues que pese lo mínimo, no hay mucha insonorización por lo que se ve, pero vamos, va a ser un vehículo para ciudad, con lo cual tampoco va a necesitar demasiado. Lo que es las plazas traseras, y es que realmente es bastante pequeño. Recordar que este vehículo está homologado para 4 adultos como máximo. Pega la rodilla fácilmente, esta persona también es alta, pero dice que aunque esté dando con la rodilla el sillón, el de delante no se la clava, digamos, un sillón un poquito grueso, no es como los nuevos Sandero y todo ello. La altura del techo pues un poquito justa, pero vamos, 4 personas para un recorrido corto de ciudad funciona. Ya lo que sería para un viaje obviamente no, de todas formas el vehículo, recordad que tiene unos 220 kilómetros homologados de lo que podría andar hasta la siguiente recarga. Como veis, algunos detalles para el tema de los cierres, y lo que sí tiene en la parte trasera son los elevalunes eléctricos, y debajo del sillón trasero en esta zona es donde estaría lo que sería la batería. Todas las baterías se encuentran localizadas en esto. Respecto a los faros, esta versión, como bien visto, varía. Si veis arriba a la izquierda, ahora mostrará los faros que sería para el modelo de calle, que es la firma similar a la del antiguo, al nuevo Speedway, el nuevo Logan. Y nada, pues tiene unos plásticos duros por detrás. Lo dicho, los faros pues son para esta versión de car sharing, para que sea pues, más barato. Los plásticos igualmente pues varían un poquito, plásticos duros. Tiene también lo que serían los sensores de aparcamiento trasero, y el botón es eléctrica la apertura, tiene el botón como anteriormente donde se metía la llave, digamos, y está muy bien porque como veis el maletero tiene 300 litros de capacidad, con lo cual pues tiene bastante, y aquí abajo tenéis el hueco para bien una rueda de repuesto o el kit pues para cambiar las cosas y todo. También viene, como veis aquí, con unas gomas, que esto lo veo muy bien que lo pusieron para todos, pues es el vehículo para renting en este caso, y esta así una especie de silicona, digamos, viene bien protegido. No trae ningún agarrador, digamos, para poder cerrar el maletero, es lo que nos indica, así que habría que cogerse desde fuera, así que si el coche está sucio, pues habría en este caso que ensuciarse un poco las manos. Para cerrarlo sí ha visto que ha sido un poquito más duro, o sea que se ve que el vehículo pues no cuida tanto los detalles como en otro. La llanta, lo dicho, son lo más ligera posible, son bastante finas para que haya menos rodadura, y con esto pues se consigue una mayor autonomía en carretera. Así que nada, esto es todo. Un vehículo pues pensado para ser el más barato. Nos indica que en Rumanía se podría quedar 10.000 euros con las subvenciones que están dando con el tema de subvención por vehículo eléctrico, eso. Y nada, pues todavía quedará para España. Como os dije, pues para aproximadamente primavera estaría disponible para car sharing, y luego pues para lo que sería otoño así, pues estaría disponible para el resto del público privado. Pues nada, esto era todo, así que ya sabéis, un corto vídeo, dejo debajo el enlace por si queréis ver el vídeo original, y si tenéis cualquier duda o consulta, como siempre, me lo podéis dejar abajo. Así que nada, ya sabéis, suscríbete, dale un like, síguenos en las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, busca Dacialízate para el tema de Dacia, y si quieres saber cualquier cosa acerca de circuitos, ya sabéis, Diario Nordschleife, tenemos toda la información acerca de Nürburgring. Esto era todo, un saludo y hasta otra.